Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En la cuarta semana del mes de septiembre, les presentamos el informe del trabajo que cumple la Prefectura de Cotopaxi desde el ejercicio de sus competencias. Bienvenidos a Huillaicuna. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población de cada rincón de la provincia, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Cotopaxi, a través del Patronato de Protección a Grupos de Atención Prioritaria, puso en marcha el proyecto para la adquisición de la Unidad Médica Comunitaria Móvil, una inversión pensada en el ser humano. Quienes venimos del campo, no nos olvidamos de las verdaderas necesidades de la gente. Un proyecto que también es parte de la agenda de trabajo de la actual administración y que responde a la necesidad de garantizar el derecho a la salud preventiva de las poblaciones más vulnerables. Ahora se convierte en una labor cumplida. Pero este sueño fue posible con un trabajo constante y decidido, liderado por la presidenta del Patronato Provincial, Eloísa Toaquiza. En el idioma nativo, Ayiguaira, que su traducción al castellano significa buen viento, sí, nuevos vientos, nuevos aires de la gestión pública, comprometida con el ser humano. Para Jorge Guamán Coronel, mentalizador de esta denominación, tiene su inspiración en la cosmovisión andina. Estoy emocionado con tener la Ayiguaira. Ayiguaira es buen oxígeno, buena vida, la misma que llegará a su barrio, a su parroquia. En la vida no es suficiente tener obras de cemento, caminos, riego, fomento productivo, medio ambiente. Lo importante es la salud, pero la salud preventiva, una nueva cultura, nuevo concepto de cuidado desde el gobierno provincial, patronato provincial. Por eso, vengan, sumen y apropiemos a la Ayiguaira, la guairita que va a dar vida y energía para los cotopaxenses. Nos llena de alegría presentar a la ciudadanía la unidad médica Ayiguaira, que recorrerá cada barrio, cada comunidad, en todas las parroquias de Cotopaxi. Ayiguaira atenderá en medicina general, obstetricia y odontología a módicos precios. Esta unidad ahora es tuya, ahora es una realidad. Gracias, Cotopaxi. Patronato Provincial de Cotopaxi, espejo social de la Prefectura. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Vías de Lulu Tinieblas y Solonzo de la parroquia Pucayacu serán intervenidas por la Prefectura. Alrededor de 16 kilómetros de carreteras son las que intervendrá la Prefectura de Cotopaxi en los recintos de Lulu Tinieblas y Solonzo de la parroquia Pucayacu, tras la verificación del estado de las vías que realizó el prefecto Jorge Guamán Coronel. La mayor preocupación de los habitantes de los recintos es el estado de las vías, ya que debido al deterioro se han perdido grandes cantidades de productos que se cultivan en la zona, siendo este un retraso en la economía familiar. Flores Milo Siccha, morador del recinto Lulu Tinieblas, solicitó la intervención urgente y la ayuda en la construcción de un puente para unir a los dos recintos. Lo que pedimos es el puente Baile. No pedimos un puente de doble vía, no queremos de tanto lujo. Eso no va a costar mucho. Como decía Fernando Monsalve, nosotros aportamos con el cemento que sea necesario las comunidades, que hay más de 12 comunidades para acá adentro que nos beneficiamos. Entiende, con esta obra sería que nos ha sacado de una vida tan amargada. ¿Cuántas familias han perdido vidas humanas por pasar por estos puentes peligrosos o por el río anteriormente a comprar el sustento diario para su familia? En el transcurso de estos días se enviará un equipo técnico para que ejecute los estudios pertinentes y definir la partida presupuestaria para el siguiente año. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. El gobierno provincial de Cotopaxi presentó la propuesta de 3 preguntas para la consulta popular.
En rueda de prensa, el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, mostró el documento que fue ingresado el pasado martes 26 de septiembre a la Presidencia de la República, el que contiene 3 preguntas propuestas para la consulta popular. Explicó que las preguntas tienen que ver con garantizar los derechos de los pueblos y nacionalidades y de la naturaleza, principalmente del agua. La primera pregunta, ¿está de acuerdo que en el título 1, capítulo 1, principios fundamentales, artículo 2 de la Constitución de la República, después de la frase relación intercultural se incluya el siguiente texto constitucional? Para tal efecto, todos los documentos y textos oficiales de entidades públicas serán redactados en estos idiomas. Las instituciones educativas públicas y privadas enseñarán de manera obligatoria los idiomas oficiales de relación intercultural. La segunda pregunta que lanzamos, ¿está de acuerdo que en el título 2, capítulo 7 de la Constitución de la República sobre los derechos de la naturaleza, que se incluya un artículo con el siguiente texto constitucional? Artículo enumerado. Se declara como patrimonio estratégico nacional a los páramos, cuencas hídricas, ecosistemas, que por su naturaleza de fragilidad requiere de mínima intervención para su conservación. El Estado no podrá otorgar concesiones mineras ni autorizará la ejecución de actividades productivas que pongan en riesgo el funcionamiento del ecosistema. Para incentivar la protección de estos ecosistemas, la ley creará un fondo público permanente para la protección y mantenimiento y regeneración de páramos, cuencas hídricas y ecosistemas biodiversos que se financiarán con el aporte del Estado central y la corresponsabilidad de las entidades públicas y privadas que tienen el deber de hacer, que se beneficien de los recursos naturales generando estos ecosistemas, en especial el agua. Finalmente, la tercera pregunta que lanzamos es, ¿está de acuerdo que en el título 7, capítulo 2 de la Constitución de la República sobre biodiversidad y recursos naturales, en el artículo 407 se elimine la frase excepcionalmente dicho recurso se podrá explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional que de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta popular y se sustituya por el siguiente texto constitucional? Estos recursos, en caso de interés nacional a petición fundamentada del Presidente de la República y con el dictamen de la constitucionalidad, podrán ser explotados previa autorización y mediante consulta popular. Las preguntas fueron presentadas para el análisis y a buen criterio del presidente de la República, Lenín Moreno. Se espera que se incluyan en la consulta popular y que el pueblo tenga el verdadero poder ciudadano. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Proyecto de riego San Juan con una inversión de más de $1 millón. La Prefectura de Cotopaxi invierte más de $1 millón en la construcción del proyecto de riego San Juan en la zona baja de Puquilí, que beneficia a 7 directorios para regar 500 hectáreas. Los 3 tanques almacenarán cerca de 50.000 metros cúbicos de agua recogidas del río San Juan, que luego serán distribuidas a las comunidades a través de un sistema de riego para mejorar los cultivos y la producción de esta zona. Este proyecto es considerado como el más grande de la provincia en lo que corresponde a riego. El proyecto tiene un avance del 85%. En un recorrido realizado por la obra, el prefecto Jorge Guamán Coronel verificó de manera directa los trabajos de colocación de la geomembrana que recubre los 2 primeros tanques. El presidente de los 7 directorios de riego, Manuel Pozo, indicó que esta es una obra trascendental, ya que por muchos años han buscado ayuda para plasmar este sueño. Bueno, es una historia larga, difícil, son más de 6 años que andamos bregando en este duro caminar. Para Manuel Neto, beneficiario de la obra, ayudará también a mejorar la producción de los agricultores que por años han sufrido la falta de agua en esta zona. El agua es todo, porque usted si cultive lo que cultive, si no tiene agua no puede tener nada, ni para el animal ni para la persona. La construcción de los tanques se da en una primera etapa, mientras que en la segunda etapa se hará la conducción para el riego parcelario, beneficiando a los directorios Jesús del Gran Poder, Molino San Juan, Isinche Grande, Acequia de Salazar, Patoa de Vacas, León Zambrano y Óvalo 7. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La Prefectura cumple con la provincia y avanza en el desarrollo y progreso de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi,
nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.